¿Os acordáis del ciruelo famoso de las flores? Que alguno me había dicho que tenía más de 70 años el ciruelo. Pues no, no tiene ni 20. Pasa que aquí creció muy rápido y al no tocarlo yo, ni podarlo ni nada, le he dejado que subiera hasta donde quiera, donde pueda, porque ya también yo creo que este año parece que ha crecido menos. Resulta que como tenía tanta flor, ha cuajado toda la flor que tenía y tiene pues tantísimas ciruelas que se han quedado también un poco pequeñas. Son de la variedad esta como la de los prunos, pero yo creo que no es así, porque es un poco más blanca, ¿no? Entonces quería hacer este vídeo para que veáis cómo está el árbol. Se han partido las ramas del peso que tenía. Mira, se han caído, esa rama se ha partido y todas estas también. Y ahora ya cuando tengo que entrar aquí al garaje, pues las tendré que cortar, no tengo más remedio. Tengo que entrar aquí con el coche, aquí donde tengo los animales, y fíjate, esta es una pena. A ver, bueno, esto ya las cortaré. Fijaos cómo está, qué maravilla de ciruelas. Están un poquito ácidas, pero están buenas. Estas ramas las voy a dejar aquí para que se sequen y luego ya las quemaré. Ahí, mira. Fíjate, claro, estas ramas tengo que cortarlas. Bueno, tengo una pértiga allí, una sierra, y las cortaré un poco, porque si no, la forma que está así de rajada, de abierta, pues ahí le pueden entrar enfermedades. Aunque el árbol está sano, también está un poco así que le falta agua. ¿Veis cómo están las ramas, las hojas? Está lacio. A ver si le riego un poco. Le he regado un poquito antes, pero no lo suficiente. Se conoce que tiene las raíces metidas aquí debajo del cemento y el agua cuando lo riego, como no tiene casi para poder coger aquí el agua, ¿ves? Pues se baja por aquí el agua o por ahí y no la coge la raíz. También como hay tanta sequía, pues da un poco así cosa de coger la manguera y enchufarlo aquí. Porque gastar el agua para estas cosas cuando se necesita para otra, pues no me apetece mucho. Aquí tengo la domadera, que aquí es donde ya tenemos algún vídeo hecho, pero claro, como va engordando, las ramas estas tendré que cortarlo un poco mejor, porque si no aquí no me entran los palos para poderlo domar. La domadera esta es que le corté aquí una rama y aquí metemos las varas de los olmos para hacer garrotas, para hacer cachavas. Ya lo habéis visto algunas veces, me parece que ya hemos subido 2 o 3, pero bueno, para los que no lo habéis visto cómo se hace, pues voy a verás, a ver si cojo voy a coger un palo para haceros un pequeño para que veáis cómo se hace. Mirad, con esta rama, claro, es un palo, una rama grande, ¿no? Entonces se mete aquí así, se dobla, se calienta la rama del olmo y aquí esta se partirá. Mira, fíjate, esta es pequeña, pero bueno, ¿ves? Ha salido mal. Pero mira, así se hace, ¿ves? Se ha partido, porque esto, claro, tiene que ser olmo, una rama dura, para que salga la cachava. Esto no, esto se parte. Y que esté caliente. Y para eso lo he utilizado, y lo sigo utilizando. Algún amigo ha venido aquí y lo ha hecho también. Y esto, espero que no se pudra, o no se pase. Si le da el aire y le da el sol, aunque llueva, esto aguanta mucho, siempre y cuando no tenga tierra. La tierra es lo que pudre, pero aquí como está un poco levantado, esto aguantará años. Ya lleva aquí por lo menos 6 años lleva. Esta rama era igual que estas cuando lo hice. Fijaos, y en 6 años
En 6 años, fijaos qué gordas se han hecho, ¿eh? Eran así estas, como esta. Todas. Mira, ¿ves? Aquí no le he tocado casi nada. Por eso, como algún comentario me habéis dicho que esto tiene muchos años, este ciruelo, pues os voy a decir que no. El que tiene muchos años soy yo, no el ciruelo. Entonces, pues era así de gorda, eran todas así de gordas. Y esta la corté para hacer esto. Y bueno, pues mirar, aquí tengo ciruelas, un montón. Ya cortaré esa rama, pero estas otras no las quiero cortar. Me da buena sombra a la puerta, a esa puerta que es de chapa, y cuando vengo por las tardes, como tengo sombra aquí, no se calienta la chapa. Y abro bien, la toco y no me quemo. Pero si no, antes no veas cómo quemaba. Y todos estos árboles que hay por aquí, pues lo mismo, son olmos que da la casualidad que esto no les ha entrado la enfermedad. Fíjate, los he ido limpiando así por el tronco y no les ha entrado la enfermedad. Y estos les viene muy bien a las gallinas, entre la higuera que tengo allí, la higuera aquella, y luego los olmos, pues por la tarde casi no le da el sol al gallinero, a la parte esta de aquí, y entonces las gallinas están mucho mejor, porque no veas, están los animalitos con la boca abierta, aunque tienen las ventanas abiertas, pero esto les beneficia. He decidido que tengo una sierra aquí, un poco así como vieja, que lo voy a cortar. A ver si... Espera, a ver, para no tenerlo aquí ya en el medio tanto tiempo. A ver desde aquí si puedo. Vamos a ver. Se abrirá. Cuesta. Ya verás, ya, se ha abierto. No, espera, voy a ver, aunque se raje. Ya está. Buah, lo que pesa, ¿eh? Madre mía, los kilos que tiene aquí de ciruelas. Uf. Fíjate, Miguel. Aquí lo dejo, a ver. Bueno, no puedo con ella. Buah. Vale, pues ya está. Ya me despido de vosotros. Un saludo, a ver qué os ha parecido el tema. Hasta luego.